Hoy vamos a hablar de un tema controversial, la crianza respetuosa. ¿Qué es y qué no es crianza respetuosa? Hay muchos mitos al respecto de lo que significa criar respetuosamente, porque a veces creemos que con dar la teta, portear al bebé, ¿no? Tenerlo siempre pegadito al cuerpo, hacer lo que el bebé necesita o estar con él todo el día 24/7, entonces estoy criando respetuosamente. Y no necesariamente es así. A ver, vamos a explicarlo bien. Claro que un bebé pequeño necesita contacto materno constantemente, necesita alimento a demanda, necesita mirada, atención, presencia, especialmente la atención de sus necesidades, no solo físicas, sino también emocionales, ¿no? El contacto físico para un bebé es primordial. La mirada a los ojos es primordial. Claro que esto es necesario para un bebé. No dejarlo llorar, hacerle saber que nos importa, que si él llora vamos a preocuparnos y a ocuparnos de lo que le puede estar pasando, ¿no? Y que quizás lo único que necesita es estar en brazos y lo vamos a tener en brazos, ¿no? Claro que eso es estar en resonancia con las necesidades de un niño. Pero ¿qué pasa? No es que porque yo esté las 24 horas en casa voy a estar atendiendo necesariamente las necesidades emocionales de un bebé o de un niño. Y acá es donde a veces nos confundimos y creemos que porque seguimos las instrucciones o el manual de lo que leímos de la crianza respetuosa, la estamos ejerciendo. Entonces, ¿qué sería de verdad satisfacer las necesidades emocionales de un niño? Y bueno, y acá tenemos todo un gran tema. ¿Por qué? Porque primero tenemos que tener bien claras cuáles son esas necesidades, que un poco las nombré recién, ¿no? Y si quieren saber más sobre esto, pueden ir a mi curso La niña que fui, la madre que hoy soy, donde les explico bien a detalle todos estos aspectos. Abajo les dejo el link en la descripción. Entonces, cuando yo sé cuáles son estas necesidades emocionales de un niño, no necesariamente, como les decía antes, quiere decir que por estar en casa todo el día yo voy a estar cumpliendo con esas necesidades. Porque, ¿qué es estar en presencia real? ¿Qué es sentir al niño? ¿Qué es la fusión emocional? Bueno, y acá viene el desafío. Si yo no conozco de verdad mi propia historia, si yo no estoy en resonancia y conectada con la niña interior, con la niña que fui, y si yo no puedo ver objetivamente cómo fue mi mamá conmigo cuando era niña, muy difícilmente yo pueda estar criando respetuosamente, en un sentido real del término, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente nosotras crecemos con el discurso materno. ¿Qué es el discurso materno? Nosotras crecemos creyendo que lo que nos pasó de niñas es eso que dijo mamá. Después vamos a creer que esos son nuestros propios recuerdos, ¿no? Que eso es lo que de verdad vivimos. ¿Qué pasa? Con bioarteterapia lo que hacemos es desarmar estos discursos engañados. Les voy a explicar un poquito. Por ejemplo, supongamos que venimos de una familia normal, ¿no? Normal ¿en qué sentido? Que nunca nos faltó la comida, que mamá no era violenta, que mamá era una persona, una profesional, ¿no? Con cierta cultura, con cierta instrucción, es decir, que no era una bestia con nosotras, ¿no? Que sabía que hay que respetar a los niños, ¿no? Lo básico, lo más o menos estándar, por decirlo, lo que uno espera de una familia generalmente. Un papá que trabaja todo el día, trae el dinero, una mamá que se puede ocupar de los niños y crecemos ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Mamá está en casa todo el día, sí. Mamá me da toda la comida que yo quiero, me da los gustos, sí. Tengo juguetes, tengo amigos, sí. Pero no tengo contacto físico. No tengo la sensación de que mamá me siente y sabe lo que necesito. Es más, muchas veces mamá dice que soy demandante, que quiero demasiadas cosas, que pretendo mucho. O mamá cuenta que cuando era bebé
yo no la dejaba tranquila, o que era un bebé demandante que lloraba todo el tiempo y que nadie sabía lo que me pasaba, porque no me dolía nada, porque íbamos al médico y no tenía nada, o era una bebé que me enfermaba mucho, o era una niña pequeña que me enfermaba mucho. ¿Y qué escuchamos, ¿no? Los terapeutas entrenados cuando viene un consultante y nos cuenta esto? Enseguida podemos detectar el discurso engañado, ¿no? Lo que mamá nos dijo, pero que no era la verdad para esa niña que yo fui. Porque esto es lo que vivía mamá, lo que sentía mamá. Pero ¿qué sentía yo de niña? Que yo necesitaba más contacto, que yo necesitaba más presencia de mamá, porque mamá estaba en la casa, cocinando, tendiendo la ropa, haciendo las cosas, o me llevaba incluso a pasear. Pero mamá no estaba conmigo para lo que yo necesitaba. Mamá no estaba al lado mío viendo cómo yo jugaba, y menos que menos jugaba conmigo. O mamá quería que yo fuera una niña que no molestara, que estuviera ocupándome de mis cosas, que jugara con mis amiguitos, pero que no le pidiera nada a ella, que no le exigiera a ella mucho más de lo que me podía dar, que era atenderme mis necesidades básicas, ¿no? O sea, la comida, la ropa limpia, y que no es poco, ojo. Y acá hago un paréntesis, no estamos juzgando a mamá. Mamá hizo lo mejor que pudo y más teniendo en cuenta su propia infancia, ¿sí? Mamá también es una niña herida que hizo lo que pudo con su historia y hasta lo hizo mejor que lo hicieron con ella, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotras no podamos ver hoy en día qué nos pasó cuando fuimos niñas para poder ser una mamá todavía que pueda responder mejor a las necesidades del niño que tengo enfrente, ¿sí? Pero a ver, no por una exigencia de que tenemos que ser las mamás ideales, no, porque no existe eso, no existe la mamá perfecta, nunca lo será. Acá lo importante es tomar conciencia. Porque cuando yo tomo conciencia de eso que de verdad sentí de niña, primero, estoy entrando en sintonía con esa niña. Recién ahí voy a poder atender lo que esa niña necesitó y necesita todavía, sin estar reclamándolo en mi entorno y a mi pareja, porque muchas veces eso lo empezamos a reclamar en la pareja, en los amigos, en los jefes, ¿no? O a nuestra mamá de la actualidad, que hoy en día no nos corresponde ir a pedirle nada, ¿no? Porque somos adultos. Y tercero, tengo el dedo acá, y tercero, cuando yo puedo entrar en conciencia y hacerme cargo de mí misma y de mi propia niña, entonces recién ahí es que yo voy a poder ver a estos niños que tengo ahora enfrente, sentirlos y comprender y ofrecer lo que ellos necesitan. Que si no se los puedo dar yo, no pasa nada. Pero si yo tengo esa conciencia de qué es lo que de verdad estos niños necesitan, voy a gestionar mis recursos emocionales, intelectuales y físicos, ¿no? Y de poder pedir o de poder encontrar o de poder darles eso que necesitan sin que tenga que ser yo todo el tiempo. Pero tengo que saber, tengo que tener esa conciencia. Porque si no, vienen los autoengaños, ¿no? No solo yo no lo puedo ofrecer, sino que tampoco nadie me va a poder ayudar. O es que no tengo dinero para que me ayuden. Y no se trata de eso. Se trata de tener conciencia. Porque cuando yo sé bien qué necesitan los niños, voy a encontrar la forma de gestionarlo. Pero tengo que salirme del personaje que me armé para salvarme. ¿Qué significa esto? Que si yo sigo con ese discurso engañado de lo que viví en la infancia, de que era demandante, de que, no sé, ¿no? De todo lo que me dijo mamá, como yo me armé un personaje para adaptarme a esas expectativas de mamá, de adulta no me voy a dar cuenta que en realidad no es que yo era demandante y que después me esforcé toda la vida para no pedir nada y para arreglármela sola. Voy a creer que eso es lo correcto, lo normal, lo que debe ser, y voy a esperar eso a su vez de mis hijos. Y acá es donde empezamos a repetir patrones de crianza, creyendo que hacemos las cosas diferentes porque damos teta, porque hacemos colecho, porque porteamos al bebé.
Entonces, cuando yo me adapté a las necesidades de mamá y no pude encontrar satisfacción de mis necesidades como niña, después de adulta, con ese personaje que me armé, con esa creencia, voy a actuar como mamá. Y aunque haga cosas que dice el manual de la crianza respetuosa, igualmente voy a tener ciertas expectativas con esos niños que no van a estar acordes a lo que ellos como niños van a poder gestionar, ¿no? Por ejemplo, que se las arreglen solas, que se entretengan solos, que jueguen con sus amigos y que no me molesten, que no me demanden, que yo estoy todo el día en casa y ya bastante con eso como para que encima tenga que jugar, tenga que, no se me ocurre otro ejemplo ahora que jugar, pero tenga que estar mirando cómo hacen la tarea al lado sentada. ¿Por qué voy a estar ahí sentada? Que hagan la tarea mientras yo aprovecho el tiempo para hacer otras cosas. Si no tengo ayuda, si no tengo nadie que me cuide o que me haga la comida o que limpie, ¿no? Y ahí entramos en el engaño. Ahí es donde no sabemos cómo poner las prioridades, porque no entendemos cuáles son las prioridades de esos niños y porque no nos damos cuenta de que en realidad cuando yo no puedo estar ahí sentada con ese niño viendo cómo hace la tarea, viendo cómo toca un instrumento, viendo cómo dibuja o jugando con él o escuchando, ¿no?, en presencia real lo que me está contando de lo que le pasa en la escuela y detectar algo que él necesita que yo le nombre o le ayude a gestionar, si yo no puedo estar en esa sintonía y en ese ritmo que un niño necesita para que lo sientan, difícilmente voy a, decía, ¿no?, como si yo no puedo entender que esas son las necesidades del niño, difícilmente las pueda satisfacer, aunque esté todo el día ahí en casa. Y no se trata de que no tengo ayuda, sino que más bien yo me escapo de sentir eso. ¿Y por qué me escapo de estar ahí conectada y fusionada con ese niño? Porque me trae toda la vivencia interna de esta niña que no fue satisfecha emocionalmente, que no fue atendida, que era nombrada como demandante y que yo rápidamente tuve que tapar para aprender a arreglármela sola para que mamá esté contenta. Entonces, si yo hoy en día entro en resonancia con mi hijo, siento sus necesidades y me quedo e intento quedarme ahí a satisfacerlas, voy a empezar a sentir esa ansiedad de cuando mamá me nombraba demandante y cuando mamá se quejaba, y entonces yo, para que mamá me quiera, esto es totalmente inconsciente, ¿no?, aprendí a arreglármela sola. ¿Y cómo ahora este niño no se arregla solo? Y si yo tengo que estar ahí sintiéndolo y dándome cuenta de que en realidad es un niño que necesita de mi presencia y de mi fusión emocional, descubro que mamá no estuvo ahí, que mamá no estaba para mí y que yo tuve que esconder esta necesidad, taparla, ahogarla para salvar a mi mamá. Es decir, para que mamá estuviera contenta y entonces así, si mamá está contenta, tengo la ilusión de que me va a querer. Esto, si no tenemos conciencia milimétrica de esto, muy difícilmente podamos criar respetuosamente. Y esto que hacemos muchas veces con los niños, a pesar de darles teta, a pesar de que hacemos colecho, insisto, ¿no?, a pesar de todo lo que dice el manual de la crianza respetuosa, si yo no siento estas sutilezas, ¿no?, de las necesidades emocionales de este niño que tengo enfrente o de esta niña que tengo enfrente, voy a estar ejerciendo violencia. La misma violencia que ejerció mamá sobre mí, que no es una violencia visible, no es una violencia donde me pegaba, me insultaba, me maltrataba, me denigraba, no es de esas violencias, que también las ha habido, ¿no?, sino que es una violencia en donde no me dan lo que yo necesito y encima yo como niña me tengo que ocupar de satisfacer a esa mamá. Y vuelvo a insistir, no hablo de culpas. Esa mamá lo hizo mucho mejor que lo hicieron con ella, muy probablemente. Pero bueno, ¿cómo yo ahora puedo hilar todavía más fino y detectar
que a veces me engaño creyéndome que sigo ciertas reglas, cuando en realidad lo que tengo que ir es a buscar en mi interior. Y no es verdad que los niños no traen manual de crianza. Si nosotros siguiéramos al niño en sus necesidades, nos permitiéramos bajar el ritmo y entrar en armonía y en fusión emocional con ellos, sabríamos perfectamente qué hacer. Pero para saber qué hacer y seguir ese instinto, tengo que estar conectada conmigo misma, conectada con la niña que fui, conectada con todas esas emociones, las visibles y las que me ocupé de tapar. Porque si yo no puedo ir a reencontrarme con todo eso que escondí, que tapé, que mandé a la sombra, que está en mi inconsciente, entonces no voy a estar, como decía antes, ¿no?, en conciencia de todo el panorama de emociones que nos habita y que necesitamos aprender a gestionar para, a su vez, ayudar a nuestro hijo o a nuestra hija a gestionar sus emociones, a sentir, a nombrar lo que les pasa para que tengan conciencia, para que sepan que todo ese universo de emociones que nos habita está bien y que yo pueda como acompañar y ayudarlo a sostener y a sentir, básicamente, ¿no? Porque muchas veces nos apuramos en que dejen de llorar, en que dejen de sentirse mal, en que si un amiguito les hizo algo, enseguida queremos reparar y decirle que tiene que ser fuerte, que tiene que no darle más bolilla, que tiene que defenderse, ¿no? Y en realidad no estamos atendiendo lo que ese niño necesita en ese dolor y en esa tristeza. Porque nos cuesta mucho nuestro propio dolor y nuestra propia tristeza. No soportamos el llanto de un niño porque nos cuesta muchísimo nuestro propio dolor. No sabemos cómo acompañar algo que nosotros no nos animamos a sentir y atravesar. No sabemos cómo ayudarlo a expresar su rabia y su enojo porque nosotras tenemos totalmente reprimido el enojo y no le podemos dar un cauce positivo a esa emoción porque es necesaria. En un aspecto positivo el enojo nos ayuda a poner límites, el enojo nos protege, ¿no? Nos dice hasta acá, sea quien sea el que está del otro lado. Nos hace reconocer lo que necesito y nuestros derechos. Entonces, si yo no tengo un total conocimiento de mis propias emociones, de mi propio sentir, de darme cuenta de todo lo que reprimo en mí, muy difícilmente, repito, voy a sentir a mis hijos y voy a criar respetuosamente. Así que bueno, si todo esto te resuena, si se te abren preguntas, si te empezás a cuestionar lo que de verdad estás haciendo con tus hijos, te recomiendo entonces que vayas a mi taller, La niña que fui, la madre que hoy soy. Es un taller online para hacer a tu ritmo cuando encontrás ahí un hueco entre tantas cosas que hay que hacer cuando tenemos hijos. Y bueno, para que puedas también ir a encontrar y reparar eso que te pasó de niña y que quizás no tengas tan consciente, ¿sí? Así que bueno, les mando un beso enorme y seguimos acá y por Instagram también. Adiós.